Pues les queremos contar que nosotros tenemos una dependencia que es el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz, a través del cual hacemos procesos de investigación e intervención de diferentes problemáticas sociales. Hoy puntualmente vamos a hablarles de una situación y un problema social que hemos diagnosticado y sobre todo que le hemos mostrado a la ciudadanía y a las autoridades su existencia con mucha preocupación, teniendo en cuenta la relevancia del mismo, como es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que tiene lugar en la ciudad de Pereira. Antes de empezar, yo les quiero compartir que yo empecé a hablar de este tema en 2017 y cuando lo empezamos a mencionar, algunas autoridades me escribían negando la problemática, diciendo que en Pereira esto no se presentaba. Pero a raíz de nuestros recorridos en las madrugadas y de todo este trabajo de investigación que hoy nuevamente actualizamos, fue que pudimos demostrar la existencia del mismo, el modus operandi, y ha sido uno de nuestros programas baluarte, tanto de investigación y de intervención a través del observatorio y por supuesto de la personería delegada en niños, niñas y adolescentes, porque es importante resaltar que existe. Esta información que les vamos a compartir es información derivada de la fase post-aislamiento obligatorio preventivo, es decir, es reciente, porque también es importante antes de iniciar contarles a todos que nuestro programa SER 24, Personería 24/7, está funcionando. Estamos en las calles de la ciudad, en las noches y en las madrugadas, porque recordemos que los derechos humanos no descansan ni tienen horario. Entonces ahora sí empezamos. Esta es una georreferenciación del problema, que el problema, reitero, es el tema de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. Aquí vemos entonces los lugares: carrera novena entre calles 16 y 17, los sitios de mayor vulnerabilidad para la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo identificamos esto? Con los recorridos nocturnos. También en algunas oportunidades nos permiten hacer unas entrevistas semiestructuradas cuando estos niños y niñas acceden a lo mismo, a fin de, por supuesto, no sé, más que diagnosticar, hay que intervenir para conocer las diferentes características sociofamiliares de quienes están en estas circunstancias. Las horas desde donde se presenta esta situación en este lugar es desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana o más tarde, pero en general en estos horarios es donde los victimarios transitan por estos lugares y tiene lugar estos encuentros y estos acuerdos con las víctimas. Los días domingo y lunes no se presenta mayor volumen, esto según lo que hemos podido evidenciar, o no se presenta la situación. Tiene que ver también con las dinámicas de ciudad, y que son más bien días en los que no se presenta actividades como de fiesta, esparcimiento u otro tipo de consumo de licor, que son pues habituales y ligados a esta problemática. Entonces este es como el primer lugar que hemos identificado. Continuamos, por favor. Aquí tenemos la georreferenciación de este problema que básicamente es uno de los principales hallazgos y que lo hemos compartido ya con las autoridades competentes, y dicho sea de paso, se están haciendo ya operativos nocturnos con la Comisaría de Familia, con la Secretaría de Gobierno, con Policía de Infancia y Adolescencia, precisamente para restablecer los derechos de estos niños y niñas que son puestos en peligro. Entonces vemos los sitios visitados y donde hemos podido identificar la problemática, que dicho sea de paso no es estático, sino que otro de los hallazgos es que los niños y niñas se desplazan. Como nuestro centro es relativamente pequeño y permite esta circunstancia, ellos van caminando de un lugar a otro. Entonces allí vemos Parque de la Libertad, esquina de la novena con 16, el perímetro de los puentes de las carreras novena y 10 con Avenida Ferrocarril, la glorieta entre la carrera sexta bajo el viaducto César Gaviria, las calles 12 entre carreras séptima y décima, son los lugares que ustedes observan allí georreferenciados en nuestro mapa como principales lugares donde la problemática es reiterada respecto de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, continuando, tenemos que como resultados podemos señalar que los victimarios, la situación a partir de la cual engañan o tiene lugar con sus víctimas este tipo de prácticas es desde los carros o las motos, y también observamos la presencia de algunos taxistas u otros vehículos particulares y también motos que se detienen en el lugar
tienen alguna conversación con el niño o la niña y posteriormente podemos observar que se van, ya sea en el vehículo de uso público o privado o en la motocicleta. Horas después, en algunas oportunidades regresan o simplemente ya no regresan al lugar donde estaban inicialmente ubicados. Ahí nos preocupa también que ya teníamos una caracterización de ciertos niños y niñas que veíamos habitualmente en estos lugares y hoy vemos presencia de otros niños y niñas, lo que nos indica o lo que nos permite establecer que la problemática está creciendo en esta fase de post-aislamiento obligatorio preventivo. Continuando entonces, tenemos también que en la calle 17, con carrera 9, encontramos también estas mismas conductas como la que hemos descrito. Vemos a los niños y niñas que transitan desde antes era de jueves a sábado y hoy con preocupación observamos que ya los días de la semana empiezan desde el martes. Entonces se ha incrementado notoriamente la problemática en detrimento, por supuesto, de los derechos de los niños y las niñas. Continuando también, tenemos que en la carrera 9, entre calles 14 y 15, además de la explotación sexual, observamos articulado a ello el tema de consumo de diferentes sustancias como pegantes, sustancias psicoactivas, lo que pues obviamente deriva en un gran riesgo para los niños y niñas, puesto que no hay cerca como tal lugares como CAIS fijos, entonces ellos los fijan en una situación de alta vulnerabilidad. Y dicho sea de paso, es muy importante articular que por lo general la situación de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se enmarca o en una gran parte del porcentaje se deriva de un consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad que derivan que los niños terminen en situación de calle y pues obviamente teniendo este tipo de circunstancias que son abiertamente vulneratorios de sus derechos. Continuando, tenemos también que los puentes de la carrera 9 y 10 no como tal no se observan se observa un incremento de niños, niñas y adolescentes, pero en la parte adyacente, dentro del lugar no se observa también que permanezcan en un solo sitio. Básicamente lo que se encuentra es que se desplazan a este lugar en procura de obtener las sustancias psicoactivas que por lo general consumen, lugar que también es abiertamente pues peligroso para los niños, niñas, adolescentes que allí se ubican. Continuando entonces, tenemos que en la carrera 9 con calle 20 también, además de la práctica de la situación de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, se encuentran para el consumo. Muchas veces también en el lugar tiene presencia algunas trabajadoras sexuales ya mayores de edad, lo que también pues es significativo el peligro que denotan hacia los niños y las niñas encontrándose en estos lugares, sobre todo sometidos y expuestos a todo lo que denota el consumo de sustancias psicoactivas y quienes las distribuyen y en general toda esta problemática. La calle 12 entre carreras 7ª y 10ª, los niños se ubican debajo del puente, es una situación dramática, lamentable, es un cuadro que personalmente he podido presenciar y allí observamos ya el consumo de sustancias como la heroína que se inyectan y son niños pues obviamente que tendrían que estar en otro tipo de circunstancias pero nunca sometido al consumo de este tipo de estupefacientes que sin duda les genera un fuerte daño en su parte física y psicoactiva. También hay personas en situación de calle, este tema del consumo de heroína o mejor de las personas que se inyectan estas sustancias es una problemática de ciudad muy delicada a tal punto que en otro tema se han tenido que implementar programas para el tema de la entrega y distribución de los kits para efectos de evitar problemas de salud pública cuando se presentan este tipo de prácticas por parte de quienes allí se ubican. Continuando entonces, tenemos que en el Parque de la Libertad, que ha sido históricamente como
denotado como uno de los lugares donde también en mayor medida se observa la presencia de niños, niñas y adolescentes. Hoy vemos que ya no es tan marcada esa situación. Encontramos que a la fecha en gran medida se ubican trabajadores sexuales y trabajadoras de diversas edades, también vendedores ambulantes y estacionarios, pero ya no, el tema de la explotación de niños, niñas y adolescentes no es marcado en el lugar, sino que se observan otras dinámicas y otras problemáticas sociales que finalizando pues este tema les compartiré. Continuando entonces, tenemos que también las carreras séptima y octava, entre calles 12 y 35, básicamente se ubican trabajadoras sexuales, pero no es habitual encontrar niños, niñas, adolescentes en este lugar. Ocasionalmente se observa alguna persona mayor con algún niño o niña, pero realmente no es un hecho de colectivos o grupos de adolescentes que se ubiquen en estos lugares. Continuando entonces, tenemos que algo muy delicado, y es que precisamente teniendo en cuenta todo el tema de la pandemia y el aislamiento obligatorio preventivo, encontramos que ya la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no solamente es en las calles, sino que se presenta a través de modalidades como los sitios de webcam o en general todo lo que implica el uso de la virtualidad y las TIC. Entonces, como hoy los niños en mayor medida están estudiando o realizando sus procesos académicos a través de la virtualidad, pues de esta forma empiezan a generar algún tipo de estrategias para atraerlos a este tipo de prácticas que también son vulneratorias de los derechos de los niños y niñas. Por supuesto, se trata de una explotación sexual a través de otra modalidad. Es de anotar un dato muy importante, y es que según la revista Portafolio, en Colombia trabajan en esta modalidad a través de webcam cerca de 20.000 mujeres, y el 10% se ubican en el eje cafetero Triángulo del Café, es decir, aproximadamente 2.000 mujeres. Pero nosotros pudimos establecer a través del Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz que los niños y niñas también están siendo captados para este tipo de prácticas, que vuelvo y reitero, son abiertamente vulneratorios de sus derechos, y esta práctica resulta muy difícil su judicialización, teniendo en cuenta que quienes captan a los niños y niñas se cambian permanentemente de lugar, teniendo en cuenta que para esto solamente se necesita un computador, internet. Realmente la logística es muy básica, y por esta razón se están cambiando permanentemente del lugar en donde realizan este tipo de prácticas.